Subtítulo: La beneficencia. 11. La beneficencia, amigos míos, os dará en este mundo los más puros y sutiles goces, los goces del corazón, que no son perturbados por el remordimiento ni por la indiferencia. Oh, si pudierais comprender cuánto de grande y placentero encierra la generosidad de las almas bellas, ese sentimiento que hace que miréis a los demás del mismo modo que os miráis a vosotros mismos, para quitaros con júbilo el abrigo y dárselo a vuestro hermano. Podríais tener, amigos míos, como única y grata ocupación, la de hacer felices a los demás. ¿Qué fiestas mundanas podríais comparar con esos alegres festejos en los que, como representantes de la divinidad, sois portadores de felicidad para esas humildes familias, que de la vida apenas conocen las vicisitudes y las amarguras? Festejos en los que veis semblantes mortificados que de pronto irradian esperanza, porque, como no tenían pan, esos desdichados escuchaban a sus hijitos que, ignorantes de que vivir es sufrir, gritaban insistentemente, en medio del llanto, estas palabras que se clavaban en los corazones maternos como un agudo puñal: tengo hambre. Oh, comprended qué placenteras son las impresiones de aquel que ve renacer la alegría donde hasta unos momentos antes solo había desesperación. Comprended cuáles son las obligaciones que tenéis para con vuestros hermanos. Id al encuentro del infortunio. Id sobre todo a socorrer las miserias ocultas, que son las más dolorosas. Id, mis bien amados, y recordad estas palabras del Salvador: cuando vestís a uno de estos pequeñitos, tened presente que es a mí a quien vestís. Caridad, palabra sublime que resume todas las virtudes. Tú conducirás a los pueblos hacia la felicidad. Al practicarte, crearán para ellos mismos infinitos goces en el futuro, y mientras se hallen exiliados en la tierra, tú serás su consuelo, tú serás el goce anticipado de las alegrías que disfrutarán más tarde, cuando se encuentren reunidos en el seno del Dios de amor. Fuiste tú, virtud divina, la que me proporcionaste los únicos momentos de felicidad que tuve en la tierra. Crean, mis hermanos encarnados, en la voz de este amigo que les dice: en la caridad debéis buscar la paz del corazón, el contento del alma, el remedio para las aflicciones de la vida. Oh, cuando estéis a punto de acusar a Dios, dirigid una mirada por debajo de vosotros. Observad cuántas miserias esperan alivio, cuántos pobres niños sin familia, cuántos ancianos sin una mano amiga que los ampare y les cierre los ojos cuando la muerte los reclame. Cuánto bien por hacer. Oh, no os quejéis. Por el contrario, agradeced a Dios y prodigad en abundancia vuestra simpatía, vuestro amor, vuestro dinero a todos los que, desheredados de los bienes de este mundo, languidecen en el dolor y el aislamiento. Cosecharéis en la tierra muy tiernas alegrías, y más tarde, solo Dios lo sabe. Adolfo, obispo de Argel. Burdeos, 1861. 12. Sed buenos y caritativos, porque esa es la llave de los cielos, llave que está en vuestras manos. La felicidad eterna se encuentra contenida en este precepto: amaos los unos a los otros. El alma no puede elevarse en las regiones espirituales si no es a través de su consagración al prójimo, y solo encuentra dicha y consuelo en los impulsos de la caridad. Sed buenos, amparad a vuestros hermanos, dejad a un lado la horrible llaga del egoísmo. Si cumplís con ese deber se os abrirá el camino de la felicidad eterna. Por otra parte, ¿quién de vosotros no ha sentido que su corazón late de júbilo, de íntima alegría, ante la narración de un hecho de generosa entrega, de una obra realmente caritativa? Si solamente buscarais el placer que una buena acción proporciona, permaneceríais siempre en el camino del progreso espiritual. No os faltan los ejemplos, la buena voluntad es la que escasea. Considerad la infinidad de hombres de bien cuya veneración registra la historia. ¿No os dijo Cristo todo lo relativo a las virtudes de la caridad y el amor? ¿Por qué dejar a un lado sus divinas enseñanzas? ¿Por qué cerrar los oídos a sus sublimes palabras, y el corazón a sus dulces máximas? Quisiera que los hombres dispensaran más interés, más fe, a las lecturas evangélicas. No obstante, desprecian ese libro,
pues lo consideran un depósito de palabras vanas, una carta cerrada. Dejan en el olvido ese código admirable. Vuestros males provienen, de hecho, del abandono voluntario al que relegáis ese compendio de las leyes divinas. Así pues, leed esas páginas que irradian la abnegación de Jesús, y meditad acerca de ellas. Hombres fuertes, ceñid vuestras armas. Hombres débiles, convertid en armas la benevolencia y la fe que os caracterizan. Sed más persuasivos, tened más constancia en la propagación de vuestra nueva doctrina. Solo para estimular vuestra vigilancia y vuestras virtudes es que Dios permite que nos manifestemos entre vosotros. No obstante, si lo quisierais, os bastaría la ayuda de Dios y la de vuestra propia voluntad, pues las manifestaciones espíritas solamente están destinadas a los que tienen los ojos cerrados y el corazón rebelde. La caridad es la virtud fundamental que debe sustentar el edificio de las virtudes terrenales. Sin ella, las demás no existen. Si falta la caridad, no existe la esperanza de un destino mejor, no hay interés moral que nos guíe. Si falta la caridad, no existe la fe, porque la fe no es más que un rayo de gran pureza que confiere brillo al alma caritativa. La caridad es, en todos los mundos, el ancla eterna de la salvación, es la más pura emanación del Creador, es su propia virtud, que Él ha legado a la criatura. ¿Cómo despreciar esa suprema bondad? ¿Qué corazón compenetrado con ella sería tan perverso para reprimir y expulsar ese sentimiento absolutamente divino? ¿Qué hijo sería tan maligno para rebelarse contra esa tierna caricia, la caridad? No pretendo hablar de lo que hice, porque los espíritus también tenemos pudor por nuestras obras. Con todo, considero a la que comencé como una de las que más habrán de contribuir al alivio de vuestros semejantes. Veo a menudo que los espíritus solicitan que se les conceda la misión de continuar mi tarea. Veo a mis bondadosas y queridas hermanas, en su piadoso y divino ministerio. Las veo mientras practican la virtud que os recomiendo, con toda la alegría propia de esa existencia de dedicación y sacrificios. Para mí constituye una inmensa felicidad observar cómo esa obra les ennoblece el carácter, y cuánto aprecian y resguardan la misión que desempeñan. Hombres de bien, de buena y firme voluntad, uníos para continuar ampliamente la obra de propagación de la caridad. Hallaréis la recompensa de esa virtud en su propia práctica. No hay alegría espiritual de que la caridad no proporcione desde la vida presente. Sed unidos. Amaos los unos a los otros, según los preceptos de Cristo. Así sea. San Vicente de Paúl. París, 1858. 13. Me llamo Caridad. Soy el camino principal que conduce a Dios. Acompañadme, pues soy la meta hacia la cual debéis dirigiros. Realicé esta mañana mi paseo habitual y, con el corazón dolorido, vengo a deciros, oh, amigos míos, cuántas miserias, cuántas lágrimas, y cuánto debéis hacer para enjugarlas a todas. En vano intenté consolar a algunas pobres madres, diciéndoles al oído, valor. Hay corazones bondadosos que velan por vosotras. ¿No os abandonarán? Paciencia. Dios existe y vosotras sois sus amadas, sus elegidas. Ellas parecían escucharme y volvían hacia mí sus grandes ojos extraviados. Yo leía en esos pobres rostros que sus cuerpos, esos tiranos del espíritu, estaban hambrientos, y que si mis palabras aportaban alguna calma a sus corazones, no llenaban sus estómagos. Y volvía a repetirles, valor, valor. Entonces, una pobre madre, muy joven todavía, que amamantaba a una criatura, la tomó en sus brazos y la alzó en el vacío, como si me rogara que protegiese a ese desdichado y pequeño ser que solo encontraba en aquel seno estéril una alimentación insuficiente. En otros lugares, amigos míos, he visto a pobres ancianos sin trabajo y casi sin abrigo, víctimas de todos los padecimientos propios de la escasez, que avergonzados de su miseria, no se atrevían, porque nunca habían mendigado, a implorar la piedad de los transeúntes. Con el corazón inundado de compasión, yo, que nada tengo, me convertí en mendiga para ellos, y voy por todas partes estimulando la beneficencia,
para inspirar pensamientos nobles a los corazones generosos y compasivos. Por eso estoy aquí, amigos míos, y os digo, muy cerca hay desdichados en cuyas cestas falta el pan, en sus fogones no hay fuego, ni cobertores en sus lechos. No os digo qué debéis hacer, dejo la iniciativa a vuestros generosos corazones. Si yo os indicara una línea de conducta, no habría mérito alguno en vuestra buena acción. Solo os digo, soy la caridad, y os tiendo las manos a favor de vuestros hermanos que sufren. Con todo, si pido también doy, y doy en abundancia. Os invito a un gran banquete, y les ofrezco el árbol donde todos os saciaréis. Observad qué hermoso es, como está rebosante de flores y de frutos. Id, recoged, tomad todos los frutos de ese hermoso árbol que se llama beneficencia. En el lugar de las ramas que habréis de quitarle, pondré las buenas acciones que vais a practicar, y llevaré el árbol ante Dios, que lo cargará nuevamente, puesto que la beneficencia es inagotable. Acompañadme, entonces, amigos míos, a fin de que pueda contaros entre los que se alistan bajo mi bandera. No temáis. Os conduciré por el camino de la salvación, porque soy la caridad. Carita, martirizada en Roma. León, 1861. 14. Hay diversas maneras de hacer la caridad, a la que muchos de vosotros confunden con la limosna. No obstante, existe una gran diferencia entre una y otra. La limosna, amigos míos, algunas veces es útil, porque alivia a los pobres, pero casi siempre resulta humillante, tanto para quien la da como para quien la recibe. La caridad, por el contrario, vincula al benefactor con el beneficiado, y además, se disimula de 1000 maneras. Se puede ser caritativo incluso con los parientes y los amigos, si sois indulgentes los unos con los otros, y os perdonáis recíprocamente las debilidades, cuidando de no herir el amor propio de nadie. Vosotros, espíritas, podéis ser caritativos en vuestra manera de proceder para con los que no piensan como vosotros, induciendo a los menos ilustrados a creer, aunque sin chocar, sin contradecir abierta y violentamente sus convicciones, sino atrayéndolos con discreción a nuestras reuniones, donde podrán escucharnos y donde sabremos descubrir la brecha en su corazón, a fin de que penetremos en él. Ese es uno de los aspectos de la caridad. Escuchad ahora en qué consiste la caridad para con los pobres, esos desheredados de la tierra, pero que son recompensados por Dios si saben aceptar su miseria sin lamentarse, lo que de vosotros depende. Voy a hacerme entender mediante un ejemplo. Concurro varias veces a la semana a una reunión de señoras de todas las edades. Para nosotros, como lo sabéis, todas son hermanas. ¿Qué hacen? Trabajan con prisa, con mucha prisa. Sus dedos son ágiles. Además, observad la alegría en sus rostros y cómo laten al unísono sus corazones. Pero, ¿con qué fin trabajan? Ven que se aproxima el invierno, que será crudo para los hogares humildes. Las hormigas no han conseguido reunir durante el verano las provisiones necesarias, y la mayor parte de sus bienes han sido empeñados. Las pobres madres se inquietan y lloran al pensar en sus pequeños hijos que, durante la estación invernal, padecerán frío y hambre. Tened paciencia, mujeres indigentes. Dios ha inspirado a otras más afortunadas que vosotras. Ellas se reunieron y están confeccionando algunas prendas infantiles. Después, alguno de estos días, cuando el suelo esté cubierto de nieve y vosotras os quejéis, diciendo, Dios no es justo, pues esas son vuestras palabras habituales cuando sufrís, veréis aparecer al hijo de alguna de esas bondadosas trabajadoras, que se han transformado en obreras de los menesterosos. En efecto, ellas trabajan para vosotras. Así, vuestras quejas se convertirán en bendiciones, porque dentro del corazón del desdichado, el amor y el odio van a la par. Como esas trabajadoras necesitan aliento, los mensajes de los espíritus buenos les llegan de todos lados. Los hombres que forman parte de esa sociedad también les brindan su aporte, mediante alguna de esas lecturas que tanto agradan. Y nosotros, a fin de recompensar el empeño de todos y de cada uno en particular,
Prometemos a las laboriosas obreras una abundante clientela que les pagará al contado, en bendiciones, que son la única moneda que circula en el cielo, garantizándoles además, sin temor a equivocarnos, que esa moneda no les faltará. Carità. León, 1861. 15. Mis queridos amigos, todos los días escucho que algunos de vosotros decís, soy pobre, no puedo hacer la caridad, y todos los días veo también que os falta la indulgencia para con vuestros semejantes. No les perdonáis nada, y os erigís en jueces, a menudo severos, sin preguntaros si estaríais satisfechos en el caso de que ellos procedieran del mismo modo en relación con vosotros. ¿Acaso la indulgencia no es también caridad? Vosotros, que solo podéis hacer la caridad mediante la práctica de la indulgencia, hacedla al menos, pero hacedla con desprendimiento. En lo que respecta a la caridad material, voy a narraros una historia del otro mundo. 2 hombres acababan de morir. Dios había dicho, mientras esos hombres vivan, se colocarán en bolsas diferentes las buenas acciones de cada uno, y serán pesadas en el momento de su muerte. Cuando ambos llegaron al momento postrero, Dios ordenó que le trajeran las 2 bolsas. Una de ellas, voluminosa, estaba repleta y permitía escuchar el tintineo del metal con que había sido llenada. La otra era muy pequeña, y estaba casi vacía, al punto que se podían contar las monedas que contenía. Cada uno de los hombres reconoció su bolsa. Esta es la mía, manifestó uno de ellos. La reconozco, fui rico y di en abundancia. Esta es la mía, dijo el otro. Siempre fui pobre, tenía poco para compartir. Pero, oh sorpresa. Cuando se pusieron las 2 bolsas en la balanza, la más voluminosa se volvió liviana, y la más pequeña resultó de mayor peso, a tal punto que descendió considerablemente en el platillo de la balanza. Dios dijo entonces al rico, diste mucho, es cierto, pero diste por ostentación, para que tu nombre figurase en los templos del orgullo. Además, al dar no te privaste de nada. Ve hacia la izquierda, y quédate satisfecho de que tu limosna sea tenida en cuenta para algo. A continuación, Dios dijo al pobre, tú has dado poco, amigo mío. Sin embargo, cada una de las monedas que hay en esta balanza representa una privación para ti. No diste limosna, y aún así practicaste la caridad y, lo que vale más aún, hiciste la caridad con naturalidad, sin proponerte que fuera tomada en cuenta. Fuiste indulgente, no abriste juicio sobre tu semejante. Por el contrario, disculpaste todas sus acciones. Así pues, pasa a la derecha y ve a recibir tu recompensa. Un espíritu protector. León, 1861. 16. La mujer rica, feliz, que no precisa ocupar su tiempo en los trabajos de la casa, ¿no podría consagrar algunas horas a trabajos útiles para sus semejantes? Que compre, con lo que le sobra de sus placeres, algo con que cubrir al desdichado que tirita de frío. Que confeccione, con sus delicadas manos, prendas toscas pero abrigadas. Que ayude a la madre a cubrir al hijo que va a nacer. Si bien su propio hijo se quedará con algunos encajes de menos, el vástago de la pobre tendrá con que entrar en calor. Trabajar para los pobres es trabajar en la viña del Señor. Y tú, pobre obrera, que no dispones de lo superfluo pero que, en el amor que sientes por tus hermanos, también quieres dar algo de lo poco que posees, da algunas horas de tu jornada, de tu tiempo, que representa tu único tesoro. Haz algunos de esos trabajos delicados que tientan a los felices del mundo. Vende el producto de tus vigilias, y también estarás en condiciones de ofrecer a tus hermanos tu cuota de alivio. Tal vez tengas algunas prendas menos, pero le darás zapatos al que anda descalzo. Y vosotras, mujeres devotas de Dios, trabajad también en su obra. Con todo, que vuestros trabajos delicados y costosos no solo sean destinados a adornar vuestras capillas, para llamar la atención sobre vuestra habilidad y vuestra paciencia. Trabajad, hijas mías, y que el producto de vuestras labores sea consagrado al alivio de vuestros hermanos en Dios. Los pobres son sus hijos bien amados. Trabajar para ellos es glorificar al Señor.
Sed para los pobres la providencia, que dice, Dios da alimento a las aves del cielo. Que el oro y la plata que vuestras manos tejen, se transformen en ropas y alimentos para los que no los tienen. Haced eso, y vuestro trabajo será bendecido. Todos vosotros, que estáis en condiciones de producir y de dar, hacedlo. Dad de vuestra capacidad intelectual, dad de vuestra inspiración, dad de vuestro corazón, que Dios os bendecirá. Poetas, literatos, que no sois leídos más que por las personas mundanas, dad satisfacción a su ocio, pero que el beneficio de alguna de vuestras obras sea consagrado al alivio de los desdichados. Pintores, escultores, artistas de todos los géneros, vaya también vuestra inteligencia en auxilio de vuestros hermanos, no por eso será menor vuestra fama, y habrá algunos padecimientos menos. Todos podéis dar. Cualquiera que sea la clase a la que pertenezcáis, tenéis alguna cosa que podéis compartir. Sea lo que fuere que Dios os haya concedido, debéis una parte de lo que os dio a aquel a quien le falta lo necesario, porque si estuvierais en su lugar, mucho os gustaría que alguien compartiera con vosotros. Vuestros tesoros en el mundo serán algo más reducidos, pero vuestros tesoros en el cielo serán más abundantes. Allí recibiréis el céntuplo de los beneficios que hayáis sembrado en la tierra. Juan. Burdeos, 1861. Subtítulo: La piedad. 17. La piedad es la virtud que más os aproxima a sus ángeles. Hermana de la caridad, os conduce hacia Dios. A. Dejad que vuestro corazón se enternezca ante el espectáculo de las miserias y los padecimientos de vuestros semejantes. Vuestras lágrimas son un bálsamo que derramáis en sus heridas, y cuando a través de una dulce simpatía llegáis a infundirles la esperanza y la resignación, ¡cuánto encanto experimentáis! Es verdad que ese encanto conlleva cierta amargura, porque nace junto a la desgracia. No obstante, así como no posee la acrimonia de los goces mundanos, tampoco es portador de las pungentes decepciones del vacío que esos goces dejan en pos de sí. Es un encanto cuya delicadeza penetrante regocija el alma. La piedad, cuando se siente intensamente, la piedad es amor. El amor es devoción. La devoción es el olvido de uno mismo, y ese olvido, esa abnegación en favor de los que sufren, es la virtud por excelencia, la que el divino Mesías practicó durante toda su vida, la que predicó en su doctrina sagrada y sublime. Cuando esa doctrina sea restablecida en su primitiva pureza, cuando sea aceptada por todos los pueblos, llevará la felicidad a la tierra, y hará que reinen en ella la concordia, la paz y el amor. El sentimiento más apropiado para haceros progresar, aquel mediante el cual domináis en vosotros el egoísmo y el orgullo, aquel que predispone vuestra alma a la humildad, a la beneficencia y al amor al prójimo, es la piedad. Esa piedad que os conmueve hasta las entrañas cuando veis los padecimientos de vuestros hermanos, que os impulsa a tenderles la mano para socorrerlos y os arranca lágrimas de simpatía. Por consiguiente, nunca sofoquéis en vuestros corazones esa emoción celestial, ni procedáis como los egoístas empedernidos, que se apartan de los afligidos porque el espectáculo de sus miserias perturbaría durante algunos instantes su alegre existencia. Temed permanecer indiferentes cuando podáis ser útiles. La tranquilidad que se adquiere al precio de la indiferencia culposa es la tranquilidad del mar muerto, que oculta en el fondo de sus aguas el fango fétido y la putrefacción. Con todo, cuán lejos se halla la piedad de causar la perturbación y el disgusto ante los que se espanta el egoísta. Es cierto que el alma experimenta, al contacto con la desgracia ajena, una opresión natural y profunda que estremece todo vuestro ser y lo conmueve penosamente, haciendo que se retraiga en sí mismo. Grande es, no obstante, la compensación cuando conseguís infundir valor y esperanza a un hermano en desgracia, que se enternece cuando una mano amiga aprieta la suya, y cuya mirada, húmeda por la emoción y el reconocimiento, se dirige a vosotros dócilmente, antes de elevarse hacia el cielo en agradecimiento por haberle enviado un consuelo, un amparo. La piedad es la melancólica pero celestial precursora de la caridad, es la primera de las virtudes que la tienen por hermana,
y cuyos beneficios ella anticipa y dignifica. Miguel Burdeos, 1862. Subtítulo: Los huérfanos. 18. Hermanos míos, amad a los huérfanos. Si supieseis cuán triste es estar solo y abandonado, sobre todo durante la infancia. Dios permite que haya huérfanos para estimularnos a que nos pongamos en el lugar de sus padres. Qué divina caridad es ayudar a una pobre criatura abandonada, evitar que padezca hambre y frío, y orientar su alma para que no se pierda en el vicio. Quien tiende la mano a un niño desamparado es grato a Dios, porque comprende y practica su ley. Evaluad también que, muchas veces, el niño al que socorréis es alguien a quien quisisteis en otra encarnación. No obstante, si pudieseis recordarlo, ese socorro ya no sería caridad sino un deber. Así pues, amigos míos, cada ser que padece es vuestro hermano y tiene derecho a vuestra caridad, aunque no a esa caridad que hace daño al corazón, a esa limosna que quema la mano donde cae, porque a menudo vuestros óvulos tienen sabor amargo. ¿Cuántas veces serían rechazados, si no fuera porque la enfermedad y la indigencia los están esperando en el desván donde se guarecen? Dad con delicadeza, sumad a lo que dais el beneficio más precioso de todos, una palabra bondadosa, una caricia, una sonrisa amigable. Evitad ese tono protector que equivale a revolver un cuchillo en el corazón que sangra, y considerad que al hacer el bien estáis trabajando por vosotros mismos y por los demás. Un espíritu familiar. París, 1860. Subtítulo: Beneficios que se pagan con ingratitud. 19. ¿Qué debemos pensar de quienes, porque recibieron ingratitud en pago por los beneficios que hicieron, dejan de practicar el bien, para no tener que tratar con ingratos? En ellos hay más egoísmo que caridad, dado que hacer el bien para recibir demostraciones de reconocimiento equivale a no hacerlo con desinterés. Solo es agradable a Dios el bien que se practica de modo desinteresado. En ellos también hay orgullo, porque se complacen en la humildad con que el beneficiado deposita a sus pies el testimonio de su reconocimiento. Aquel que busca en la tierra la recompensa por el bien que hace, no la recibirá en el cielo. Por el contrario, Dios tendrá en cuenta a aquel que no la busca en este mundo. Debéis ayudar siempre a los débiles, incluso si sabéis previamente que aquellos a quienes hacéis el bien no os lo agradecerán. Estad seguros de que si la persona a quien prestáis un servicio lo olvida, Dios lo tendrá en cuenta mucho más que si el beneficiado os hubiese pagado con su gratitud. Dios permite que algunas veces se os pague con la ingratitud, para poner a prueba vuestra perseverancia en la práctica del bien. Por otra parte, ¿quién sabe si ese beneficio, olvidado momentáneamente, no habrá de producir más adelante buenos frutos? Tened la certeza de que, por el contrario, es una simiente que con el tiempo germinará. Por desgracia, solo veis el presente. Trabajáis para vosotros y no para los demás. Los beneficios acaban por ablandar los corazones más empedernidos. Pueden quedar en el olvido en este mundo, pero cuando el espíritu se despoje de su envoltura carnal, se acordará de ellos, y ese recuerdo será su castigo. Entonces, lamentará su ingratitud, deseará reparar la falta, pagar la deuda en otra existencia, muchas veces solo aceptando incluso una vida dedicada a su benefactor. Así, sin que lo sospechéis, habréis contribuido a su adelanto moral y llegaréis a reconocer, posteriormente, la verdad de este principio: una ayuda jamás se desaprovecha. Por otra parte, también habréis trabajado para vosotros mismos, porque conquistaréis el mérito de haber hecho el bien con desinterés, sin dejaros desanimar por las decepciones. Amigos míos, si conocieseis todos los vínculos que unen vuestra vida actual a vuestras existencias anteriores, si pudieseis captar con una sola mirada la innumerable cantidad de relaciones que ligan a los seres entre sí en bien del progreso mutuo, admiraríais mucho más aún la sabiduría y la bondad del Creador, que os permite volver a vivir para que lleguéis hasta Él. Un guía protector. Sens, 1862. Subtítulo: Beneficencia exclusiva. 20. ¿Es lícita la beneficencia,
cuando se la practica exclusivamente entre personas que comparten la misma opinión, la misma creencia o el mismo partido? No, porque precisamente el espíritu sectario y partidista es el que se debe abolir, puesto que todos los hombres son hermanos. El verdadero cristiano ve solamente hermanos en sus semejantes. Por eso no intenta saber cuál es su creencia o su opinión, sobre lo que fuere, antes de socorrer al necesitado. ¿Obedecería el precepto de Jesucristo, que prescribe amar incluso a los enemigos, alguien que rechazara a un desdichado por el hecho de que profesase una creencia diferente a la suya? Que lo socorra, pues, sin pedir cuentas a su conciencia, porque si es un enemigo de la religión, ese será el medio para hacer que la ame. En cambio, si lo rechaza, hará que la odie. San Luis, París, 1860.